bienvenida. Sábado, columna de oración, reunión de jóvenes, que leen. Domingo, escuela dominical, 10 a.m., curso de predicación 11 a.m., curso de predicación 6 p.m. Damos la bienvenida a Joaquín Islas Orduna. ¿Se encuentra aquí? Joaquín Islas, ¿no se encuentra? Ok. También damos la bienvenida a Tita Padilla, Oscar David y Silviano.
Y me acuerdo que me lo cantaron a mí y a otra niña, que quién sabe dónde quedaría esa niña, pues ya se la vemos quién será. Pero recuerdo que se llamaba Alicia, esa niñita. Nos pasaron a cantarnos el feliz cumpleaños. Yo estaba en Cubillas, aquí al frente donde estábamos. Era una misión ahí en las Cortinas, en la colonia Cortinas. Y yo puse en Cubillas. Y hay una foto, no puede así, foto que alguien tomó, pues no sé ni quién, y está el foto y la niñita enseguida de pie. Ahí está. Y lo recuerdo no por la foto, por la experiencia del cumpleaños, de que pasaron al frente a cantar, y yo era apenas un niño de 5 años. Esto jamás se les olvidará a quien ha participado esta noche. Capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo número 15. Lo hacemos unidos. Éxodo 13 del 11 al 15 dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejar fugir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Gracias te damos en esta mañana, nuestro Padre Dios. Muchas gracias por tus cuidados durante la noche, por la bendición de ver la luz de un nuevo día y estar en tu santo templo este primer día de la semana. Señor, te pedimos que, así como nos has permitido cantarte, nos has permitido, Señor, estar juntos y ver a nuestros niños participar, contentos y ser de bendición para nosotros. Ahora queremos pedirte que tu palabra sea también, Señor, como ese bálsamo que necesitamos, como esa medicina a nuestro cuerpo, Señor, como ese aliciente a un corazón decaído, como semilla que germina y da pan al hambriento. Así que tu palabra trabaje esta mañana, Señor, y que tu Espíritu Santo toque cada corazón, y que podamos ensalzarte en todo y glorificar tu nombre. Quita de nuestra mente todo lo que nos pueda estar estorbando, Señor. Sácalo de nosotros y échalo de este lugar. Que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú nos vas a decir, nos vas a enseñar, y podamos regresar a casa contentos después de haber escuchado tu palabra y entendido tu voluntad. Así que Dios, nos quedamos en tus manos, alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. En aquellos años, cuando el Antiguo Testamento, en los tiempos de Adán, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, Dios les hablaba de manera audible, de manera que no tenían ningún problema en entender qué era lo que Dios demandaba de ellos, qué era lo que Dios quería de ellos y lo que Dios les prometía. Así que ellos pues no tenían ningún problema en moverse o dejar de moverse, en hacerlo, dejar de hacerlo, o en tomar decisiones o pensar o dejar de hablar, todo lo que tenía que suceder en torno a su propia vida.
Pero ahora en nuestro tiempo, hermanos, como que esto ya no es tan simple, porque ya no escuchamos la voz de Dios de manera audible. Nos habla por su palabra y nos anima por su presencia en nosotros. Por eso, hermano, qué importante es que usted y yo, como cristianos, estemos cada día metidos con el Señor, metidos con Dios, para poder entender qué es lo que Él demanda de nosotros y qué es lo que quiere para nosotros. Moisés llegó a convencerse que sin la presencia de Dios, sin la dirección divina, no valdría la pena moverse e ir adelante. Él llegó a estar bien convencido que no valdría la pena ir a ninguna parte si Dios no estaba presente. Entendamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no llegaba y sellaba. No, el sello del cristiano es a partir de Cristo, cuando ya el Espíritu llegó para quedarse en la vida del cristiano. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba y salía, no se nos olvide, entraba y salía. Ok, eso es la enseñanza del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento se habla de un sello del Espíritu, cuando ya llega y sella al cristiano y nuestro cuerpo se convierte en un templo donde el Espíritu Santo mora de manera permanente en la vida del cristiano. Ok, entonces Moisés, hermanos, convencido de que no valdría la pena moverse si Dios no estaba presente, si Dios no lo movía, él llegó a decir a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, no me pidas que lleve a tu pueblo. Está interesante eso. Si tú no vas conmigo, no me pidas que lleve a tu pueblo. Moisés sabía, hermanos, que era imposible caminar sin la dirección de Dios. Moisés sabía perfectamente que sin la presencia de Dios no tendría sentido mover un dedo. Dice nada más, hermanos, de ver cómo aquellos hombres fieles reconocían a aquel Dios. Aquel Dios que les hablaba en el día, en la noche, en la madrugada, en cualquier momento. Además, Moisés sabía que sin la presencia de Dios, hermanos, el pueblo era vulnerable. Sin la presencia de Dios, el pueblo solamente caminaba hacia la derrota. Cuando Dios no estaba presente, el pueblo fracasaba. Eso nos dice la palabra del Señor. Nos enseña a lo largo de la historia. Ok. Entonces, ¿qué era lo que distinguía al pueblo de Israel de las demás naciones? Fíjense qué interesante. ¿Qué era lo que distinguía a Israel de los demás pueblos? Lo que distinguía a Israel de las demás naciones era la presencia de Dios en ellos. Porque la presencia de Dios en nosotros, hermanos, nos distingue. Se nota cuando Dios está presente y cuando Dios no está presente. O vaya, aunque el Espíritu Santo está en nosotros, se nota cuando no le damos el lugar a esa presencia divina. Que muchos cristianos de repente solemos vivir y solemos tomar decisiones y solemos ir y venir sin tomar en cuenta esa presencia de Dios, sin tomar en cuenta al Señor con nosotros. Ok. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era el centro de la vida del pueblo. Era el eje central o el eje motor del pueblo. Para Moisés era fundamental saber que era Dios el que le hablaba y que era Dios el que lo movía. Si no, no
no movían no movían un dedo. Entonces ahora, hermanos, Jesucristo es el centro de la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo es el centro y es el todo de la iglesia. Y la iglesia no se tiene que mover, al menos que el Señor de la iglesia lo autorice, que el Señor de la iglesia lo esté avalando. Y qué triste que tantas familias y tantos pastores y tantos líderes y tantos jefes de familia y familias completas, hermanos, que no conocen al Señor, se están moviendo en sus propios deseos y gustos. Pero que las familias que no conocen al Señor se muevan sin el Señor no es novedad. Pero que iglesias, pastores y líderes y familias cristianas se estén moviendo sin saber qué rumbo. Híjole, de verdad, pienso en tantas cosas. Porque Dios ya no está entre ellos. Repito, que aunque lo está, porque el sello del Espíritu allí está, y eso garantiza que Dios está, pero como que está y no lo tomamos en cuenta, entonces como que no está. Trate de entender esto que le estoy diciendo. Cuando Dios no transita en medio de su pueblo, el pueblo no va en camino de victoria. Cuando Dios no transita con ellos o con nosotros, no movernos, no hacer ningún movimiento. Ok, de manera que lo que distingue al incrédulo del cristiano, ¿qué viene siendo, hermano? La presencia de Dios. Eso es lo que nos distingue. De manera que nuestros actos, decisiones, palabras y pensamientos se notan diferentes porque Dios está en el timón, en el mando de nuestras decisiones y de nuestra vida. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a ver cómo trabaja Dios en su presencia y cómo se manifiesta su poder. Porque cuando Dios está presente, hermano, cuando le damos el lugar al Señor en todo lo que somos y en todo lo nuestro, se respira un aire de paz, se respira un aire puro y podemos relajarnos y podemos descansar. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de la presencia de Dios? ¿Cuáles son algunas manifestaciones de la presencia de Dios? Un día Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham le creyó a Dios y Abraham salió de Ur de los Caldeos, dice la palabra de Dios, sin saber a dónde iba. Pero, hermano, lo importante aquí, que aunque Abraham no sabía a dónde iba, le creyó a Dios. Y los paganos, los que no tenían temor de Dios, veían en Abraham algo diferente que no notaban entre sí, es decir, entre ese pueblo pagano. Y en Abraham lo pudieron distinguir, hermanos, lo pudieron reconocer. Vamos a Génesis 21, 22. Génesis 21, 22. ¿Qué dice, hermanos?
Abimelech, un pagano y con muchas ganas. Reconoció, hermanos, que Dios estaba con Abraham. ¿Por qué lo notaría? ¿Por qué lo notaría, hermanos? Por su manera de hablar, por el rostro que le reflejaba paz, por lo que hacía Abraham. En aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¡Qué bendición, hermanos! Que un incrédulo le diga al cristiano: ¿sabes qué? Ayúdame en esto porque Dios está contigo. Que pueda ser reconocido el cristiano por su forma de vivir, por el mismo mundo incrédulo. El pagano reconoció que Dios guardaba a Abraham y que Dios dirigía a Abraham en toda su vida y que Dios le preservaba su vida y que Dios bendecía a Abraham en donde quiera que Abraham se encontraba. El mismo incrédulo lo pudo reconocer. Y podemos pensar que el incrédulo lo reconozca podría ser lo de menos, que Dios mismo reconocía a Abraham lo que él era Abraham. La Biblia nos habla de Josué, el otro gran siervo de Dios, sucesor de Moisés. ¿Cómo vemos en Josué que ningún enemigo podría contra él? Dios le había entregado esa promesa a Josué porque Dios estaría con él. Cuando Dios está presente, hermanos, solo hay victorias. Solo hay triunfos y triunfos y triunfos, porque es la promesa del Señor que los cristianos caminemos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No nuestros esfuerzos propiamente hablando, no en nuestras formas de ver las cosas, sino al modo de Dios. La presencia de Dios acompañaba a Josué y Josué solamente experimentó victorias. La promesa le fue entregada a Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo número 1, versículo 5 y versículo 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, la promesa para Josué era para la vida, no era para un evento especial, no era para un tiempo determinado. Por supuesto que no, porque el Señor le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En ningún momento el Señor le estaba garantizando victorias y tras victoria y victoria tras victoria. No más, hermanos, solo que había condiciones o requisitos que Josué tenía que llenar. Y el Señor entonces le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, tú solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Sería simple para Josué esforzarse y ser valiente? Híjole, el ser valiente no depende de uno a veces, hermano, depende de la fortaleza que Dios le dé para hacerlo y el valor que Dios le dé, porque a veces por naturaleza somos cobardes, algunos, otros somos valientes que otros. Pero el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y es importante, Josué, que tú
reúnas estas condiciones y lo puedes hacer. Por eso yo te he hablado, porque necesito un hombre como tú, un hombre que sea capaz de estar listo y de estar preparado, porque necesito un hombre con tus virtudes y cualidades. Solamente cumple esto que te digo, porque tú repartirás a este pueblo todo lo que yo les he prometido, todo lo que aquello que yo traté con sus padres, yo se lo voy a entregar a ellos. Yo hice un juramento con sus padres, así que tú eres el indicado para guiar a esta gente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Jamás te dejaré, jamás te voy a abandonar, Josué. ¿Cuál era el mérito de Josué aquí, hermanos? Si Dios iba a estar con él, ¿cuál era el mérito o la parte que le tocaba hacer a Josué? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Que no te intimiden, Josué. Te vas a enfrentar con ciudades difíciles, ciertamente amuralladas, hombres de guerra, hasta gente más alta y hasta gigantes. Habrá gente allá más atrevida que el pueblo de Israel, pero no tengas miedo. Tú solamente esfuérzate, échale ganas y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces la promesa estaba entregada a Josué. ¿Cuál era la parte de Josué? No sé si la más fácil o la más difícil, pero era creerle al que le hablaba. Era creerle a Dios. Y hermano, una cosa es creer con el entendimiento y otra cosa es creer con el corazón. Y al momento de la prueba, hacerlo real. Al momento de enfrentar la situación difícil, vivir lo que decimos creer. Porque Dios me dijo que yo tenía garantizada la victoria. Él estaría conmigo todo el día y toda la noche y toda la vida. Si Él me dijo, pues tengo que entrarle, pero ¿cómo le hago? Bueno, Él tenía que ser un buen estratega, ciertamente, ¿ok? Pero aún así, el Señor le daría la capacidad de hacer o de formar, integrar un gran equipo de trabajo y de estrategia para atacar al enemigo. Pero nada de su propia fuerza, sino todo en Dios. El Señor le iba diciendo a Josué qué tendría que hacer. Llegaron a Jericó, el Señor dice: no te preocupes, Josué, no vas a batallar mucho. Solamente dale unas cuantas vueltas. Y cuando sucedan tantas vueltas ya, él lanza un grito y esto va a caer solo. Esto va a caer solo, no te preocupes. Solamente había que creerlo, hermanos. Solamente había que creerle a Dios. Pero ¿cómo, Señor? Solamente con dar tantas vueltas. Creo que por total fueron 13. Tantas vueltas, Señor. Y lanzar un grito. Y estas murallas de Jericó se van a caer. Así de fácil, Señor. Caray, ¿estaré yo seguro que Dios es el que me está hablando? ¿O estoy alucinando? ¿O qué está sucediendo? Ese es el detalle. Creer que era Dios el que le hablaba. Y hacer lo que Dios le decía que había de hacer. Y Josué lo hizo. Y las murallas de Jericó cayeron. Y Josué conquistó Jericó. Israel venció, glorificó al Señor en Jericó, y las murallas cayeron, y todas las ciudades amuralladas cayeron, y grandes reyes cayeron. ¿Por qué? Porque Josué le creyó a Dios. Esta es la gran parte que nos corresponde a nosotros, hermanos. Creer que la presencia de Dios en nuestra vida, allí está, hermanos. Esa maravillosa presencia de Dios engrandeció a Josué. Dios estaría presente en todo momento. Solamente, y miren qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo.
le pone el Señor a Josué, refiriéndose a Moisés. Mira, tú solamente haz todo aquello que mi siervo Moisés te mandó que hicieras. Qué interesante está eso. Haz todo aquello que Moisés te dijo que hicieras. Dice el versículo 7, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está el asunto. No apartarse a derecha ni a izquierda de lo que el Señor nos ha ordenado en su palabra. Entender qué es lo que me está diciendo Dios. Y Josué fue engrandecido. Dios engrandeció a Josué, hermanos. Esa maravillosa y divinal presencia dio a Moisés, lo condujo a la victoria y lo engrandeció entrando a la tierra prometida, siendo él el elegido de Dios para poseer la tierra. Uy, qué bendición. La palabra de Dios nos habla de otro hombre, grandes personajes, de quien tenemos tanto que aprender, hermanos. Cómo el Señor los reconoce. Dios quiere reconocernos a nosotros, bueno, pero también depende de nosotros cómo seamos para con Él. Imagínense que Dios nos reconozca a nosotros, no sé cuántas décimas, centésimas o milésimas partes, como lo hacían con aquellos varones, hombres. Porque en Gedeón también vemos cómo el Señor lo reconoció y cómo el Señor le hace promesas a Gedeón también de que estaría con él en los momentos cruciales de la vida, en esos momentos difíciles. Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Ok. ¿Qué dice, hermanos? 6, perdón, del capítulo 6, versículos 12 al 14. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Permítame nada más. Ahí nada más. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Híjole, ¿qué pudo haber sentido Gedeón? Jehová está contigo, no estás solo. Aunque todos te abandonen, no estás solo. Aunque todos te den de espalda, no estás solo. Aunque todos te fallen, no estás solo. Jehová está contigo, le dijo a Gedeón. Jehová está contigo. Y como dijo Nehemías y como te dijo Job, el gozo de Jehová y la presencia de Jehová es mi fortaleza. Dice el versículo 13: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está, miren cómo reacciona el hombre, ¿no? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea que la situación en la vida de Gedeón no estaba del todo placentera, no estaba tan cómoda y agradable como él hubiese querido. Entonces él, al escuchar la voz del ángel que le dice: Jehová está contigo, lo primero que hace Gedeón: Señor, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Debe ser feo cuando tú estabas sintiendo Gedeón.
Debe ser terrible eso que estaba sintiendo Gedeón. No sé si usted lo ha experimentado. Híjole, pero yo sí. Señor, tú estás conmigo. Y creo que estás. Y sé que estás. Pero ¿por qué esto? Señor, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Claro, siempre esas preguntitas llevan una añadidura. Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué está sucediendo esto? Lo he compartido con ustedes en los momentos más cruciales de mi vida. Señor, ¿dónde estás? No te veo, Señor. No te veo, Señor. Yo sé, claro, que física o materialmente no lo iba a ver, ni que audiblemente me iba a hablar. Pero, Señor, no te veo. ¿Dónde estás, Señor? Sé que estás, pero ¿dónde? ¿Dónde, Dios, estás? Eso me llevó a escribir a mí un fragmento. Dios está presente. Dios sabía que estaba presente, pero ¿dónde? ¿Dónde estaba presente? Esos cuestionamientos que de repente llegan y que uno le hace a Dios. Si mis padres dicen que nos sacaron de Egipto, que tú nos sacaste de Egipto, Señor, pues ahora ese Dios o ese Jehová que sacó a nuestros padres de Egipto, ahora ese Jehová nos ha desamparado, decía Gedeón, y nos ha entregado en manos de los enemigos. Híjole, qué terrible debe ser pensar así, ¿verdad? Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ahí está el asunto. Tenía un propósito, hermano, el permitir que aparentemente el enemigo derrotara al pueblo de Dios. Había un propósito y Gedeón tenía que entenderlo. Gedeón, con esta fuerza que tú tienes, salvarás a Israel de sus enemigos, de los madianitas. ¿No te envío yo? Ah, caray. ¿Y qué pregunta le hizo Dios a Gedeón? Gedeón me pudo haber respondido: Señor, pues tú me envías, pero también tú, por el contexto del versículo anterior, pero también, Señor, tú nos entregaste en manos de los enemigos y ahora me envías. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué razón hay de todo esto, Señor? Entonces le respondió: Señor mío. Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón, hermano, le pidió señal a Dios. Le pidió señal. Seguimos leyendo. Dice el versículo número 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ven que no es tan sencillo como aquellos grandes hombres de Dios creer que Dios es el que me está hablando. Ahora Gedeón, ante una terrible situación difícil, donde él veía que su pueblo había sido derrotado, donde en él había cierto problema de frustración al no poder hacer nada por su pueblo. Ahora él le dice a Dios: Señor, quiero estar convencido que eres tú el que me está hablando, dame una señal. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta
que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Miren qué bonito, Dios tratando con un ser humano y haciendo lo que el ser humano le pedía que hiciera. Es que Dios es bueno, Dios así es. Porque estaba viendo en Gedeón, un hombre ciertamente pues enclaustrado en sus problemas a causa de que Israel había sido vencido aparentemente. Y ahora el Señor dice, ok, no hay problema, Gedeón, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y levadura, y ponlo sobre esta leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón, viendo que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Porque todo aquel que veía a Dios moría, pero el Señor se le presentó en forma de ángel. Es tan interesante ese asunto. Ok, hermanos, en Gedeón vemos como la presencia del Señor era tan clara, y Dios reconoció a Gedeón como un hombre esforzado y valiente, y le prometió estar con él, y solo le prometió victoria tras victoria, victoria tras victoria. Le prometió estar con él siempre. El Señor dándole fuerza física y poder para vencer y salvar a su pueblo. El Señor estuvo allí. Mi presencia estará contigo, le dijo. No tengas miedo. Mi presencia estará contigo. Hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres han caminado con Dios? Muchos, gozando siempre de esas manifestaciones bonitas de Dios. Mas, sin embargo, no han quedado exentos de vivir momentos difíciles. Pero siempre Dios ha estado allí. Los deja llegar el Señor a un punto donde se acuerden que sin Él nada pueden hacer, y que lo necesitan tanto como el mismo aire que respiran. No es por sus capacidades, no es por sus propias cualidades o virtudes, sino por la presencia de Dios en sus vidas. Esteban, hermanos, un hombre con cualidades tremendas. La palabra de Dios lo ubica como un hombre con una capacidad de transmitir el mensaje de Dios, que nadie se podía resistir a la palabra, al mensaje de Esteban. Esto resulta interesantísimo, hermanos. Mas, sin embargo, Esteban también vivió momentos difíciles. Y la forma en que murió, hermano, de una de las más crueles de su tiempo, murió apedreado por causa de Cristo, por causa del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, no hubo poder humano que lo detuviera en su afán de predicar el Evangelio. Y él pudo, en momentos cruciales, difíciles de su vida, ver la manifestación gloriosa del poderío del Dios en quien él estaba creyendo. Vemos el caso de Filipos, cuando el Señor de pronto rompe el cerrojo, rompe las cadenas, la cerradura y la puerta quedan totalmente liberadas, y la puerta queda lista, abierta, para que Pablo y Silas huyeran. Mas, sin embargo, no huyeron. Dieron testimonio de lo que era.
Cuando el carcelero iba a sacar su espada para quitarse la vida creyendo que todos habían escapado, él les dice, no teman o no tengan ningún daño porque todos estamos aquí. Y el carcelero, en virtud de que Pablo y Silas habían estado cantando, dice la palabra de Dios, y habían estado predicando en la cárcel, el carcelero entendió de qué se trataba y la pregunta inmediata, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser como ustedes? En otras palabras, solamente créelo, solamente cree. Hermanos, a veces Dios nos lleva a momentos así, en la salud, en la economía, en crisis del tipo familiar, es decir, problemas a veces en la armonía, se rompe o se quebranta la comunión, se altera el orden en la casa, problemas en el trabajo, problemas en el barrio donde vivimos, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas que parece que ya no podemos más. El Señor nos lleva a un punto, hermanos, donde decimos, me doy y me doy. Allí es donde el Señor interviene a nuestro favor, donde el Señor trabaja y el Señor nos ayuda y nos levanta y nos lleva a una posición de honor, una posición de privilegio. ¿Por qué? Por haber creído a su palabra, por haber creído a su palabra, por haber creído lo que Él nos decía. Gracias. Por haber creído lo que Él nos decía y nos sigue diciendo. ¿Y cómo encontramos promesas de Dios para nosotros en medio de la dificultad, de la prueba y la tentación? Termino con este ejemplo del rey Asa. Este rey de Judá derrotó a un gran ejército, un poderoso ejército de etíopes. Después de que él obtuvo la victoria, hace un reconocimiento. Vamos a segundo las crónicas, con esto vamos a terminar. Segundo libro de las crónicas. El capítulo 14. Versículo 11 y 12. Segundo libro de las crónicas 14, 11 y 12 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Qué tremendo está esto, hermanos. Asa reconoció que la victoria se encontraba solamente en Dios. Muchos nos valemos de medios que están a nuestro alcance y que creemos que es lo mejor, pero no. Ninguna influencia sustituye a Dios en nuestra vida. Ningún poder humano sustituye a nuestro Dios. Podemos tener la mejor influencia, pero si Dios no está guiando su influencia, a poco tiempo nos damos cuenta que no era de Dios.
que no era de Dios. Pero cuando Dios está allí, nos damos cuenta sin pasar mucho tiempo que Dios usó aún a los incrédulos para bendecir a sus hijos. Pero no siempre es así. Por eso es importante entender cuando Dios no está allí, hermanos. Reconocer que solo Dios nos puede ayudar cuando emprendemos las cosas en su nombre, cuando hacemos las cosas para gloria de su nombre. Me encanta esto. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene ninguna fuerza. Tremendo eso. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hermanos, el Señor nos exhorta a que prevalezcamos, a que permanezcamos y a que persistamos en sus caminos, creyéndole a Él, dependiendo de Él, porque Él tiene siempre propósitos que nosotros al momento no comprendemos, pero que mañana el Señor nos empieza a dar luz y vemos que Él tenía grandes cosas para aquellos que nos apoyamos en Él y que descansamos y esperamos en Él. Por eso Él es tan claro cuando dice: echa sobre Jehová tus cargas. Echa sobre Jehová tus cargas. Así de simple. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y carga de cualquier tipo. Solamente es cuestión de creerle que Él la llevará por nosotros. Y que Él nos bendecirá cuando fuere tiempo. Y que su presencia es de continuo en nuestra vida. El poder levantarnos y abrazar a los nuestros. Y después de una noche difícil, poder ver la luz de un nuevo día. Solamente el asunto de creerle a Dios. Creerle a Dios. Lo que creemos de Él. Vivirlo. Solo vivamos lo que creemos de Él. Lo que no creemos no vivamos, pero lo que creemos de Él, vivamos, hermanos. Creemos que Dios es bueno, esperemos en su bondad. Creemos que Dios es justo, vivamos en justicia. Creemos que Dios está presente, vamos reconociendo su presencia en nosotros y no hagamos nada que lo autorice, porque su presencia es nuestra alianza día a día y su garantía de seguridad. Así que vamos adelante, hermanos, y que el nombre de Dios sea glorificado en toda nuestra manera de vivir. La presencia del Señor en la vida del cristiano es el poder, y el poder de Dios se llama Espíritu Santo. Vamos adelante, oramos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por la bendición de predicar tu palabra, de creer en ella. Ayúdanos a vivir lo que creemos de tu palabra, Dios. Conoces nuestra vida, conoces todo aquello, Señor, que viene a nosotros, pensamientos, sentimientos, emociones, experiencias del exterior que nos roban de repente el gozo y la paz y que alteran a veces el orden al interior de nuestra familia, enfermedades, situaciones difíciles, adversas que salen de nuestro control. Pero Dios, tú estás aquí. Y tu presencia, Señor, es permanente. Ayúdanos a apelar siempre a esa presencia tuya, a gozarnos en tu presencia.
De tal manera, Señor, que vivamos como tú lo demandas. Quítanos cualquier congoja. Quítanos toda preocupación. Cualquier cosa, Señor, que nos distraiga de tus verdades eternas. Y ayúdanos a ser mejores en nuestra vida personal y familiar, en nuestra vida como iglesia. Hemos pasado esta semana, Señor, en oración como iglesia, hemos dejado en tus manos tantas necesidades y enfermedades y problemas, pero también proyectos de vida. Señor, respóndenos en tu gracia. Respóndenos en tu infinita sabiduría y en tu infinito poder. Así que, Padre querido, tómanos en tus benditas manos, si no nos dejes. Sin ti nada somos. Te necesitamos tanto, Dios, como el mismo aire que respiramos. Así que ayúdanos y no nos dejes. Sé tú glorificado en todo. Alabado seas ahora y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga.